Buenas gente, bienvenidos a la novena parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. Lo tenemos donde lo dejamos en la última ocasión para terminar de enseñar apartados de MMD y PMX Editor a nivel medio, pues los próximos capítulos ya entrarán a un nivel avanzado y serán la última parte de todo este curso. Así que por favor sigue al tanto de estos videos y comenta todas las inquietudes que te han surgido. En el capítulo de hoy voy a enseñarles cómo utilizar las armas y accesorios de Splatoon para crear pósters más parecidos al juego e incluso animaciones. Así que para empezar voy a crear un nuevo proyecto, ya que todo lo que vimos en la parte anterior también se puede aplicar para lo que veremos hoy. Así pues, lo primero que debemos hacer es cargar nuestro propio modelo de MMD. En este caso voy a cargar el último que hicimos en PMX Editor, la cual por su composición y tamaño es totalmente diferente a cualquier otro modelo. Para agregar un arma en MMD Splatoon tenemos que añadir un nuevo modelo e ir a la carpeta Splatoon Weapons. Le damos y acá tenemos una enorme variedad de armas y accesorios de Splatoon. Los que ponen 1 son shooters, los 2 son blasters, en 3 tenemos todas las armas que se cargan y funcionan como un cargatintas, en 4 rodillos y brochas, 5 los baldes o sea Derramatic, 6 las tintradiadoras, 7 los duales y en 8 las nuevas armas de Splatoon 3. Luego tenemos todo lo que son los Ink Tank, tenemos los especiales del Kraken, tenemos la versión de Squid, tenemos el Ink Tank de Splatoon 3, el pulpo de los Octolink, armas secundarias, armas especiales, un modelo adicional de una espada de madera y el Rainmaker. Gran parte de estos modelos no fueron porteados por mí, sino por otras personas y todos los créditos, como recuerden, están en la carpeta principal en Links and Credits. Así pues, para este tutorial voy a enseñar cómo se enlaza un arma simple y un arma difícil, ya que no quiero que se haga tan largo. Voy a empezar con un Splattershot como por ejemplo el Splattershot 2. Aquí lo tenemos. Como ven es un modelo sin más, el cual también lo podemos mover, rotar y registrar sus fotogramas. Importante en este punto es notar que en la parte de las expresiones faciales tenemos dos apartados, los ojos y la boca, que corresponderán en este caso al color del arma y al tamaño del arma, ya que está hecho de tal forma que no hay necesidad de editar el arma para cada personaje, sino que se puede hacer directamente desde MMD. Así pues, para cambiar el color tenemos que ir a Edge y acá tenemos rojo, verde, azul, blanco y negro. En el caso de este modelo es un rosa claro, por lo tanto le voy a poner que sea rojo, un poco de azul para que sea rosa. Y ahora en white simplemente lo subo. Y listo, más o menos al ojo, creo que ahí está bien. Le doy a register con cada uno de los colores para cambiar las expresiones faciales. Y en size lo tengo que adaptar al tamaño del modelo. Aquí también tiene que ser al ojo, pero nos podemos guiar por alguna imagen de Splatoon que tengamos donde veamos cómo los personajes agarran el arma. Recordar que los modelos que tenemos aquí tienen los brazos más cortos que los del juego original, por lo que también las armas tendrían que ser un poco más pequeñas que las del juego original. Pero bien, supondré un tamaño más o menos así, a ver cómo nos va. Le damos a register a todo y ahora vamos a nuestro modelo. Lo que tenemos que lograr es enlazar el modelo del arma al modelo de nuestro personaje, ya que la idea no es tener que mover el personaje y al mismo tiempo tener que mover el arma, sino que con simplemente mover al personaje el arma se mueva por su cuenta. Para lograr esto existe una herramienta en MMD que se llama OP Bone. Aquí abajo en Model Manipulation tenemos el apartado y si le damos a OP vemos que aparece un menú. Primero nos marca el hueso de nuestro modelo que queremos anclar a otro modelo. Luego tenemos el modelo al que queremos enlazarlo. Y si le damos, acá podemos ver todos los huesos de ese modelo. Pero bueno, de momento no lo vamos a hacer y era solamente para mostrarse. Lo que tenemos que hacer es dejar el modelo en una posición en la que sea fácil enlazarlo con el arma. En este caso voy a simplemente rotar el brazo para que tenga la posición de agarre del arma. Para conseguir la posición de la mano sea de un arma, dentro de todos nuestros archivos, si nos vamos a File, Load Pose Data, vamos a nuestra carpeta de origen, tenemos una carpeta llamada Poses and Motions. Si le damos, tenemos distintas animaciones, como las que ya vimos en el primer capítulo de MMD. Una es esta de Dance Moves, que es para probar los modelos, y luego tenemos la de Hand Poses. Esta es la que veremos hoy. Y es que si le damos, tenemos una carpeta con diferentes posiciones y otra que son las manos en posición de corazón. Le damos aquí, tenemos toda una variedad de poses de los dedos. El B significa que aplica a las dos manos, L solo a la mano izquierda desde la perspectiva del modelo y en R la mano derecha desde la perspectiva del modelo. En este caso es la mano derecha en perspectiva desde el modelo, por lo tanto tenemos que buscar la que pone Gun y poner Gun R.
Y aquí lo tenemos. Esta es la posición que aparece por defecto y es la que nos servirá. Una vez hayamos hecho esto, tenemos que ir al Splattershot y moverlo hasta encajar con la mano del modelo. Acá podemos rotar, hacerlo más pequeño, entre otras configuraciones. Nótese que no tiene que quedar perfecto de una, pero sí a medida que vayamos probando. Con ayuda de control podemos hacer movimientos más ligeros en cuanto al zoom y el movimiento de la cámara. Y también al momento de mover el modelo. Así que bueno, supongamos que por ahí ya para mí me parece bien. Lo registramos, volvemos a nuestro modelo, terminamos de corregir los detalles que queden pendientes. Muy bien, ya lo tengo ajustado. Así pues, ahora lo que tenemos que hacer es enlazar el arma al modelo. Entonces vamos al modelo de la Octoling chica y nos fijamos en cuál es el hueso último del cual depende todo el arma. En este caso es este de aquí, el de la mano derecha. Se llama Null 16. Ya con eso claro, vamos a Splattershot 2, le damos a OP Bone, nos aseguramos de que aquí aparezca el Null 00 o el hueso el cual queremos enlazar. De modelo elegimos el de la Octoling y de hueso ponemos el que vimos, el 16. Le damos a OP Register, Frame Register y ahora movemos el modelo de la Octoling. Ahora el arma también se mueve con él. Así que bueno, así es como se enlazan las armas y ahora si reseteamos la posición ya podemos mover el brazo como nos dé la gana y hacer todo tipo de pósters. En el caso de un arma más compleja, por ejemplo el arco, pues el concepto es básicamente el mismo. Voy a enlazarlo con el brazo izquierdo para que vean cómo es. Entonces bueno, una vez haya puesto la posición, voy al modelo del arma y cambio el color por el que corresponde. En este caso, ojo que no existe el parámetro white, por lo tanto tenemos que también añadirle un poco de verde para que se forme ese color rosado, claro. Entonces ahora buscamos el hueso de la Octoling que corresponde, en este caso es el número 40. Vamos al arma y en el OP Bone buscamos que en este caso este hueso aquí, que es el centro, se enlace con la Octoling en el hueso número 40. OP Register, Frame Register. Y listo, como vemos al mover este brazo se mueve el arma. Si ven que aparece en negro no se asusten, es al momento de seleccionar. Pero bien, ahora si quisiéramos hacer una animación y deseamos mover el arma independientemente, por ejemplo en el frame número 20, lo que tenemos que hacer es simplemente venir a OP Bone y hacer que el Target Model sean None. Y cuando le demos a OP Register y Frame Register, a partir de este fotograma en adelante, si movemos a este modelo, vemos que el arma no se ve afectada. Supongamos que ahora lo que quiero es que la cuerda de este arma se enlace a esta mano del personaje. Para ello simplemente empezamos poniendo esto en posición. Y ahora voy al modelo Stringer y resulta que desde acá sí podemos asignar más de un hueso al modelo del personaje. Por lo tanto buscamos cuál es el que corresponde. En este caso es el Null 00. Le damos a OP, que es el 00, y seleccionamos la Octoling, en este caso en el hueso 16. OP Register, Frame Register. Y ahora de en adelante, si movemos este brazo de aquí de la forma correcta, podemos crear este tipo de pósters. Si registramos todo, aquí lo tenemos. Si vemos la animación súper mala que acabo de crear, podemos ver que en un inicio está agarrando el arma, pero después la suelta y vuelve a su posición original y comienza a agarrar el arco, haciendo este pequeño movimiento. Ahora ya por último de accesorios vamos a ver el Ink Tank. Este es muy simple de utilizar, pues tiene el mismo funcionamiento. Tiene el size y el color. Lo debemos ajustar utilizando estos huesos de aquí, en los que este es el centro, este es para mover el tanque y los círculos son para rotar las uniones con el cuerpo. Pongamos que aquí ya lo tengo bien a pesar de que hayan detalles, y lo que tengo que enlazar es el centro con el cuerpo del modelo. La pregunta es en qué hueso. Para ello vamos al modelo y buscamos de cuál dependería todo el tanque. En este caso es el número 5. Vamos al Ink Tank, le damos a OP Register, seleccionamos que sea el hueso 0 y ponemos que sea la Octoling en el hueso número 5. Registramos todo, le voy a cambiar el color. Y aquí lo tendríamos con todo el arma y el set de movimiento. Así que así ya pueden hacer sus pósters de Splatoon. Hago un breve inciso para enseñarles cómo utilizar una parte de los modelos que se añade dentro del pack como parte de un accesorio. Digamos que tenemos nuestro modelo, queremos que tenga un efecto de sonrojado. Esto lo podemos hacer dentro de MMD, dándole a Load en Model, y dentro del pack nos vamos a Splatoon Model Pack y vamos a la carpeta Authors y entramos a la que se llama Blush de Amy 111. Y acá tenemos distintos efectos de sonrojados adaptados a los modelos de Splatoon. Por ejemplo voy a elegir este, Orange Line. Debemos abrir el que está
está en inglés. Acá están los créditos. Si hacemos zoom podemos ver que aquí tenemos el efecto de sonrojado. En los morphs los podemos manipular al igual que con las armas. Acá podemos cambiarle el color y aquí el tamaño. Para el siguiente paso es ubicarlo correctamente en el modelo. Importante registrar todos los morphs y el hueso central para ponérselo al otro lado. Le damos a load y en este caso tenemos que abrir otro, ya que están por separado. Lo que podemos hacer a continuación es utilizar los fotogramas que tenemos aquí y darles a copy. Y ahora en el nuevo que hemos importado le damos a paste. Y como ven está en la misma ubicación. Ahora simplemente es cosa de moverlo y dejarlo más o menos a la misma altura. Registramos, cambiamos los morphs y ahí lo tenemos. Ahora para poder anclarlo al modelo debemos hacer lo mismo que con las armas. Ir a OP-Bone y debemos seleccionar aquí el null 00 y decir que lo queremos enlazar con la Octolink o nuestro personaje en el null 29. OP Register, Frame Register. Y debemos hacer exactamente lo mismo para el otro blush. OP Frame, seleccionamos la Octolink, null 29, OP Register, Frame Register. Y ahora si vamos al modelo y lo movemos, podemos ver que se está moviendo también el efecto de sonrojado. Y bueno, así podemos ir creando nuestros pósters. Si le queremos quitar la sombra, tan simple como venir al blush y desmarcar esta casilla que pone Shadow. Le damos a Register y lo mismo para el otro. Y bueno, ahí lo tenemos. Por último de este tutorial, veamos cómo funcionaría en el caso de la tinta. Pues le damos a Load Model y en el pack buscamos Splatoon Ink. Acá tenemos bastante variedad de tinta y todas funcionan más o menos igual que el arma. Estos de acá son de impactos o que van en las paredes. Estos son para disparos o chorros de tinta. Este es un efecto que se aplica sobre los modelos. Les aplica un color a toda la silueta. Y este es un charco de tinta. Voy a mostrarles simplemente cómo sería el charco de tinta y el disparo de tinta. Acá tienen que elegir que está en español. Tinta 1, tinta 2. Por ejemplo, la tinta 2 tiene esta forma. Tiene los comandos de hacerlo más grande o más pequeño y cambiarle el color. Esto sería rojo, verde, azul y en este caso sí que hay blanco. Ahora para el tamaño, digamos que lo quiero hacer pequeño. Y este ahora sí lo puedo poner en la posición que desee para algún póster. Incluso se puede animar cambiando de posición. Y aquí mucho ojo de que en Facial tengan que registrar varias veces el size para que no se cambie. Y ahora si vemos esta animación vemos que se dispara. Supongamos que queremos que acá aparezca un charco, pues simplemente venimos, load y ahora ponemos el de blue. Acá ponemos siempre el 2. Lo ponemos en la posición que queremos que vaya. Y antes de este fotograma hagamos que no se vea. Display. Y a partir de este fotograma que aparezca de color rosa claro. Y ojo que la tinta tiene un pequeño relieve. Acá existe un morph que lo hace plano, pero no funciona del todo bien, por lo que lo mejor es dejarlo lo más cercano al 100% para que no pase eso. Y bien, ahora con una pequeña animación podemos hacerlo más grande. Recordar que antes de este punto todos los frames tienen que ser en su estado original. Es posible que se vea una sombra y mucho brillo de esta tinta. Para quitarla simplemente vamos aquí y quitamos el shadow. Y ahora sí, ya se ve mejor. Le quitamos el ground shadow. Ahí lo tenemos. Esto se puede ir perfeccionando, practicando, modificando. Pero bueno, esta es la base. Y en el caso del efecto simplemente vamos al main. Y acá se lo tenemos que aplicar a cada modelo. La carpeta de ink, tinta sobre modelos. Y elegimos un color. Acá no tenemos el rosa claro, pero el más cercano es morado. Y como vemos ahora está totalmente cubierto de tinta. O ese es el efecto que intenta aparentar. Pero bueno, ya en tutoriales más avanzados veremos cómo hacer pósters y animaciones mejores de Splatoon. Pero esta es toda la base respecto a cómo enlazar los modelos, utilizar la tinta y hacer pequeños pósters y animaciones simples. Ya sabemos utilizar efectos, ya sabemos cómo hacer técnicas de animación complejas y ahora también cómo hacer pósters de Splatoon en específico. Ya para los próximos capítulos entraremos en la parte avanzada del curso, donde veremos el tema de las físicas, plugins adicionales que se utilizan en MMD, adaptación de modelos externos a los modelos de MMD Splatoon, creación de morphs, animación experta en MMD, uso complejo de efectos y por último pero no menos importante, convertir modelos de SFM a MMD. Así que eso sería todo. Nos vemos.